Buenos días, mi nombre es Daniela Mayerly Barrera Beltrán. El día de hoy les voy a presentar los contratos de trabajo en Colombia. Es importante concebir una línea histórica, puesto que vamos a empezar definiendo qué son los contratos laborales bajo un avance en la legislación. La Ley Sexta de 1945 define contrato como: hay contrato de trabajo en quien preste un servicio personal bajo la continua dependencia de otro mediante remuneración y quien recibe tal servicio. No es por lo tanto trabajo de contrato el que se celebra para la ejecución de una labor determinada sin consideración a la persona o personas que hayan de ejecutarla y sin que éstas se sujeten a un horario, un reglamento o un control especial. En la misma línea temporal llega el Decreto 2127 de 1945, el cual entró a reglamentar la Ley Sexta e introdujo los tres elementos que hasta hoy podemos considerar necesarios para que se pueda configurar un contrato de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que debe existir la actividad del trabajador, la dependencia del trabajador respecto al patronio y el pago de un salario. Este avance de la legislación laboral colombiana continuó y llegó el año 1950, cuando se dieron los primeros avances hacia la expedición de un código sustantivo del trabajo mediante el decreto 2663 y 3743. Pues aquí no solo se reguló el derecho individual, sino también se reguló el derecho colectivo. En 1961, la Ley 141 convirtió estos decretos en una legislación permanente. Desde entonces podemos entender que ha sufrido algunos cambios menores con la Ley 65 de 1966, la Ley 11 de 1984, hasta que finalmente podemos entender que se dio una reforma sustancial, la cual será nuestra Ley 50 de 1990. Existen algunos tipos de contratos laborales que vamos a entrar a definir más adelante. El primero es el contrato obra-labor, el segundo es un contrato temporal, ocasional o accidental, el tercero es un contrato de trabajo a término indefinido, el cuarto es un contrato de trabajo a término fijo, el quinto y el sexto son especiales, puesto que no van a tener la misma regulación y van a tener unos caracteres que van a llegar a diferenciarse. El primero entonces de estos especiales será el contrato de aprendizaje y el segundo será un contrato de prestación de servicios. Comencemos con el contrato de obra o labor. El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo se va a encargar de regular la duración del contrato de trabajo, es decir, un contrato que se realiza para una labor específica y termina en un momento que llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción, universidades y colegios. Este contrato es igual en términos y en beneficios, incluso hasta en descuentos, a los contratos a término indefinido y definido, por ser un contrato laboral. Pero ojo, tengamos en cuenta que el contrato de obra-labor puede ser verbal o puede ser escrito. No obstante, la recomendación es que se haga por escrito. ¿A fin de qué? A fin de identificar claramente la obra que vamos a ejecutar, puesto que son temas sensibles, y para esto va a llegar un componente que nos va a dar la guía para la terminación del contrato, y así se maximice o minimice según el empleador, puesto que podemos estar ejecutando varias obras y al mismo tiempo con un contrato de obra-labor. Algunos ejemplos que les quiero traer a colación del contrato obra-labor es construir una carretera, construir la estructura eléctrica de un edificio, hacer el estudio de factibilidad de un proyecto, implementar una solución informática para una empresa. Como vimos anteriormente, debemos concebir que estos contratos van a terminar cuando finalice la obra, no antes. Y es aquí donde vamos a entender que no podemos hablar de que una secretaria tenga como tal un contrato de obra-labor. ¿Por qué? Porque el contrato de ella no se va a terminar cuando su gerente la mande a hacer un archivo, a organizar un documento, no, sino que la secretaria va a terminar su contrato hasta que la empresa cierre, porque va a seguir siendo útil constantemente para el gerente y para la empresa. En esos casos es muy válido porque por cada edificio, como hablábamos del ejemplo anterior, se firme un contrato de obra o labor.
puestos que son obras independientes y respecto a las cuales no hay duda en cuanto a la procedibilidad de un contrato. Pues si hay un edificio a ciertos metros de otro y es la misma persona la que está encargada de construirlos, podemos llegar a confundir las fechas de finalización. Por lo tanto, concebimos que hay respectivas liquidaciones para cada uno y si hay forma de hacer un nuevo contrato, pues se va a hacer, pero respecto a la obra que se necesita, no sobre todas las obras. Y es aquí donde quiero hacerme entender que si la primera obra o la enésima tienen diferentes tiempos, podemos confundirlo, ¿sí? Porque la primera puede terminar en cierto mes y la enésima en otro mes. Entonces, el decir todos, hacerlo verbal, puede llegar a confundir al empleador de que todas las obras van a terminar el mismo mes o el mismo día. El periodo de prueba, pues la ley no contempla una regulación especial para estos casos. Por lo tanto, nosotros debemos recurrir a una norma general, es decir, que el periodo de prueba será de máximo 2 meses y debe constar por escrito. Cuando la naturaleza de la obra contratada no es clara, es decir, no podemos identificar con precisión a lo que va el contrato, a lo que se necesita, lo vamos a considerar como un contrato a término indefinido. Así nos lo recuerda la Sala Laboral en la sentencia 69-175 del 27 de junio del 2018, bajo la ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas. Ahora, al hablar de prestaciones sociales, el pago se ha de hacer en las fechas, formas y porcentajes indicados bajo una norma general y por los conceptos que también nos corresponden. Por lo tanto, entendamos que la salud, la pensión y los riesgos laborales, como en cualquier otro trabajo, deben estar al día, desde el primer día que se comenzó la ejecución del mismo contrato. Si hablamos de renovación, el contrato de trabajo de obra o labor no puede ser renovado ni prorrogado, por cuanto la naturaleza de este contrato pues no lo va a permitir. También tenemos indemnizaciones. Si el contrato de trabajo por obra o labor se termina antes de la finalización de la obra, que es lo que nos va a dar la extinción de la obligación, naturalmente hay que pagar una respectiva indemnización, a fin de que, pues, generalmente podemos entender esto como un despido injustificado. En este caso, la indemnización será igual a los salarios que falten por causarle hasta la finalización de la obra. Para hacerme entender mejor, la indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado si no hubiese sido despedido. El siguiente contrato que vamos a entender es el contrato de trabajo a término fijo. Pues según la legislación colombiana, todo contrato verbal, así como cualquier contrato escrito en el que no se haya definido explícitamente su duración, se sobreentiende como a término indefinido. Por lo tanto, la legislación colombiana pues tiende a esperar que todos sean específicos en lo que se quiere hacer en cada contrato. Vamos a contar con ciertas características. Les voy a explicar las 3 principales y unos elementos esenciales. Entonces, la primera es que se caracteriza por tener una fecha de inicio y de terminación que no puede superar los 3 años, puesto que es fundamental que sea escrito. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a 1 año o cuando, siendo inferior, se haya prorrogado hasta 3 veces. La segunda característica es que si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes llega a avisar que pues realmente no quiere prorrogar, que no quiere seguir con el contrato, debe ser con antelación. Y la fecha que debemos tener en cuenta, los días, serán inferiores a 30 días. Y esto se va a entender renovado por un periodo igual o inicialmente al pactado y así sucesivamente si la persona no se manifiesta. Y como tercera característica vamos a encontrar que un contrato de trabajo puede ser renovado pues una infinidad de veces sin que eso se llegue a convertir en un contrato a término indefinido. Los elementos esenciales es que el trabajador realice una labor personal, que haya subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador y que haya un salario como contraprestación del servicio.
El contrato de trabajo a término indefinido. Entonces podemos considerar este contrato cuando en él no se pacta un término, un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no vamos a definir en el contrato ni cuánto durará, ni qué tanto pues es necesario hasta la fecha de terminación. El contrato de trabajo es a término indefinido cuando el contrato así se haya estipulado expresamente. También es indefinido cuando el contrato de trabajo se hace verbal en razón a que todo contrato a término fijo debe ser por escrito, de modo que al hacerse verbal se va a presumir legalmente como un contrato a término indefinido. La terminación de este tipo de contratos, al no pactarse como tal una fecha cierta de terminación, no se puede terminar por solo el efecto del paso del tiempo, sino que solo se puede terminar por una decisión voluntaria del trabajador, por una decisión voluntaria del empleador, y aquí es donde tenemos que observar que puede ser justificada o no. Y por lo mismo, también debemos tener en cuenta que se puede terminar cuando posee el reconocimiento de la pensión del trabajador. Que el contrato no tenga fecha de expiración, pues no va a significar que no pueda ser finalizado, pues todo contrato, sin excepción, puede ser terminado por el empleador en cualquier momento, observando los requisitos que me especifique expresamente la ley para algunos casos especiales, como la estabilidad laboral reforzada. Recordemos que si vuelve a existir el despido sin justa causa, pero en este tipo de contratos, como recomendación final, aunque el contrato sea indefinido, también puede ser verbal. Lo ideal es hacerlo por escrito, puesto que de esa forma existe claridad y facilidad probatoria respecto a los diferentes conceptos que se generen en el momento de la terminación de un contrato o de un despido sin justa causa por parte del empleador, ya que si esto sucede, él tendrá que pagar la respectiva indemnización dependiendo del tiempo que el trabajador lleve vinculado a la empresa y el salario. Por ejemplo, la ley nos especifica que los salarios menores a 10 salarios mínimos tendrá 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Y pues si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Y aquellos salarios que pues no nos van a entrar en la parte de menores a 10 mínimos, sino que serán salarios iguales o superiores a los 10 salarios mínimos, serán 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Y si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral 1 anterior. Es decir, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Aquí es donde van a llegar los contratos de aprendizaje, que es otro tipo de los especiales, pues es una forma especial dentro del derecho laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad que tiene que ser autorizada, a cambio de que esa empresa, que se va a llamar pues la empresa patrocinadora, proporcione los medios para adquirir esa persona una formación profesional y metódica, y así completar lo necesario para poder llegar a ocupar su oficio o profesión. El contrato de aprendizaje pues no es un contrato expresamente laboral, sino que es una regulación especial de los contratos laborales. Esta regulación tiene la característica que pues los aprendices no les asisten los derechos ni los deberes comunes de los otros contratos que pues sí les vinculan a los trabajadores. Entonces esa empresa que va a ser la patrocinadora de esa muchacha, de ese muchacho que está estudiando, debe facilitar ciertas cosas, entre ellas los elementos esenciales para que se dé un contrato de aprendizaje. Esa empresa debe facilitar la formación de ese estudiante en su fase práctica y lectiva,
para que si digamos es una persona que estudia en el SENA y necesita ya empezar su parte técnica, su parte de aprendizaje, sus pasantías o lo que sea necesario,